Buenas tardes a todos los participantes de este spot laboral de ADRA. Hoy tenemos de invitado, de presentador a un amigo de la casa, ¿no, Mariano? A Héctor García. Héctor García. Sí. Miembro permanente de este espacio, ¿no? Ya de invitado le queda poco. Bienvenido, Héctor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y que bienvenidos una a todos. Temática que ya había propuesto Héctor, ¿no? Pero que además de esa, en la semana entró, digamos, de una de las participantes del spot, de los que están del otro lado de la pantalla, con el tema de las horas extras fuera de convenio, ¿no? Héctor, ¿y qué relación tiene con el homeworking esto? Sí, bueno, en realidad en estos últimos días decidimos darle un enfoque complementario al spot de los lunes. Sabemos bien que hace meses que le venimos poniendo el foco y dedicándonos al impacto de la reforma laboral incorporada por la ley de bases, y está muy bien porque sin lugar a dudas, y ya lo hemos dicho acá, es la reforma laboral más relevante de los últimos 24 años, con lo cual es muy importante prestarle atención, pero en paralelo o en simultáneo tenemos otras... El trabajo de todos los días, ¿no, Héctor? Tal cual, otras cuestiones controversiales, otros tópicos controvertidos, incluso alguno de ellos que ya está generando litigiosidad, ¿no? Entonces yo siempre digo, cuidado porque la ley de bases justamente persigue en uno de sus objetivos disminuir la litigiosidad, y creo que lo va a conseguir con cierto éxito, porque las indemnizaciones agravadas de la ley de empleo y las demás que fueron derogadas eran un estímulo a la litigiosidad, pero también hay otros aspectos que siguen generando litigiosidad o cuestionamientos administrativos, y que creo que las empresas y los empleadores tienen que actuar preventivamente y atenderlos, porque ahora va a haber una mano de obra disponible que también se va a dedicar a analizar ya no esta litigiosidad cuantitativa, sino más de orden cualitativo. Entonces nos parecía útil aprovechar estos encuentros para repasar esos puntos controvertidos, e incluso, como decía Gustavo, para generar un ida y vuelta, un intercambio, que de pronto algunos de ustedes puedan proponer temas que nosotros podamos evaluar en la semana y decir, bueno, este tema tiene entidad como para ya estar generando algún tipo de pasivo contingente susceptible de ser analizado, pero con la vocación de traer propuestas o alternativas para solucionarlo, o para cauterizarlo, o mitigarlo, como fuere, ¿no? Así que ese es un poco el sentido de la propuesta de hoy, donde no vamos a dejar de analizar esto que siempre Gustavo y Mariano señalan, ¿no? que tiene que ver con analizar la realidad por sobre lo que las normas fijen, y la realidad es que hoy, con las nuevas normas de la ley de bases, ya está cambiando esa realidad. Ya hay un cambio cultural en la manera de exteriorizarse el conflicto colectivo, e incluso en la manera de hacerse planteos judiciales en trámites o demandas que están hoy gestionándose, donde se reclaman indemnizaciones que han sido derogadas. Vamos a ver si tenemos tiempo también para repasar eso, ¿no? Porque esto no es un curso de derecho laboral para abogados recién recibidos, sino que es, como el spot laboral de ADRA, auspiciado por Byton, algo que le habla a los colegas, a los que están resolviendo temas de recursos humanos todos los días en la línea. Así es. Y con ese temperamento y con esa vocación es que hemos elegido algunos temas, 3 o 4. Uno de ellos, como vos bien señalabas, Gustavo, y que fue planteado por una de las participantes de nuestra comunidad, ya podríamos hablar de nuestra comunidad, y la idea es ir sumando aquellas variantes que a todos nos enriquezcan y nos ayuden a ir gestionando los problemas con impacto. Decía esta colega, dice, qué sé yo, si alguien dice presenta en un juicio, ¿no? Que contestó un WhatsApp a las 9 de la noche, ¿no? Eso significa que estuvo trabajando hasta las 9 de la noche. Además, el WhatsApp dice, está bien, ¿no? Ok, recibido, te pone, ¿no? Dice, no dice que se puso a laburar tampoco, ¿no? Pero lo presentan, lo atienden, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del homeworking? Dice, cuando es en la oficina está la hora de fichada de entrada y de salida.
Dice, No, ahora en la seguro, casa, no. seguro, seguro. Yo creo que eso también tiene que ver con la inercia post-pandemia y el trabajo en esquemas híbridos que han generado cierta eh, tradición oral para manejar algunas cuestiones que yo creo que ahora deben dejar espacio a una tradición más formal, A ver, a una regulación a través de políticas o a través de acuerdos que empiecen a cubrir estas grietas donde se pueden filtrar exteriorizaciones de litigiosidad. Así que si les parece, arrancamos. Hemos sí, elegido en primer término uno, no por Dale. orden de importancia, sino por Ujú. orden de aparición. Después vamos a hablar del overtime, de los fuera de convenio, pero sí el tema que y está generando aprovechar que lo hoy, tenemos a Mariano Muñoz Acache, que fue, digamos, uno de los padres del proyecto sí, de sin ninguna duda. teletrabajo cuando estaba en sus años de Telecom, junto con Cisco y con YPF, digamos, bajo el auspicio del Ministerio de Trabajo, que en aquel entonces era ministerio, miren, pucha, con lo que sabe de esto Mariano, así que nos viene bárbaro Hasta después para verlo. a esta altura, abuelo más que padre. Pero bueno, sí, mete. No, pero viene bien ese comentario porque era la época donde realmente había propuestas enriquecedoras y que resolvían los problemas para el teletrabajo, no como el marco legal que tenemos ahora, que es una pesada mochila llena de piedras, que hace que casi no las utilicen nadie y que lamentablemente la ley de bases no pudo modificar, porque se acuerdan que en el proyecto original había modificaciones sustanciales, mejoras sustanciales a la 27.555, que bueno, que se frustraron, yo prefiero decir que se postergaron, porque en definitiva el DNU 70, como el primer proyecto de reforma laboral incluido en la ley de bases, van a ser una suerte de agenda de temas por venir o de reformas por empezar a materializar, ¿no? Pero bueno, vamos con temas que no fueron cruzados por la reforma, pero que siguen siendo de relevancia y que estamos empezando a detectar que empiezan a aparecer reclamos administrativos y judiciales. Y cuando digo administrativos es porque en Capital Federal o para el ámbito de la ciudad autónoma, ustedes saben que tenemos vigente el servicio de conciliación laboral obligatorio, que es un trámite, un tránsito forzado previo al inicio de toda demanda laboral. Y solo para compartir un dato estadístico que muestra la necesidad y la urgencia de esta reforma laboral que llegó para bajar la litigiosidad. Miren, cuando comenzó el servicio de conciliación laboral obligatorio allá por el 2000, por el 1996, como el primer sistema alternativo de conciliación de reclamos, la tasa de conciliación que tenía se comportaba en el orden del 42 al 46%, es decir, del 100% de los reclamos que ingresaban, más o menos el 42 o el 46% se conciliaba. Estuve relevando los últimos datos para tomar la gestión de este gobierno, la gestión actual. Si arrancamos desde el 10 de diciembre del 2023 y nos trasladamos hasta el 4 de julio del 2024, es decir, 2 días hábiles antes de la puesta en marcha de la ley de bases, ingresaron 38.000 reclamos y apenas el 16% se concilió. Y eso tiene que ver porque todos los incentivos estaban puestos en llegar a la justicia, en judicializar el reclamo, desde los honorarios hasta las tasas de actualización también, ¿no? Porque convengamos que ese sigue siendo un problema grave, que es la potenciación del capital de reclamo en sede judicial. Tema que en algún momento volveremos a retomar cuando la Corte se vuelva a expedir, ¿no? Pero fíjense que esto nos obliga entonces a tratar estas cuestiones y decir, bueno, ¿dónde tenemos pequeños nichos de litigiosidad que podrían ser ajustados? Y el objetivo un poco en este spot de hoy es hacer esa sintonía fina y ajustar estos detalles. El primero de ellos sobre el tope indemnizatorio por despido, que se ha vuelto a utilizar con mucha más intensidad, lamentablemente, ¿no? Ustedes saben que ha crecido la desocupación y la destrucción de empleo, más o menos se ubica hoy en 175.000 puestos de trabajo formales menos, con lo cual los empleadores han debido empezar
aplicar las indemnizaciones por despido, y el artículo 245 de nuestra ley contempla la aplicación del tope, ¿no? Un tope indemnizatorio que debe calcular la autoridad laboral y que lamentablemente no lo está haciendo con la agilidad y la destreza que las circunstancias imponen, lo que está llevando a que muchos topes indemnizatorios sean publicados por la autoridad laboral 6 meses o un año después de la puesta en marcha de cada uno de los incrementos salariales que se han ido pactando. Entonces, muchos empleadores se encuentran con que tienen que despedir y tienen que calcular la indemnización por antigüedad, y resulta que el tope indemnizatorio disponible, publicado, tiene un atraso en un contexto de alta inflación de entre 6 meses y un año, en el mejor de los casos. Tenemos topes indemnizatorios que tienen una falta de actualización de 1 año y medio o 2, en cuyo caso hemos podido detectar que hay empresas que se ajustan a la literalidad de la norma y aplican ese tope indemnizatorio sin tener en cuenta que más adelante la autoridad laboral finalmente lo calculará, y cuando lo publique en el boletín oficial va a tener vigencia con efecto retroactivo al momento en que entró en vigor la escala salarial que justifica ese tope. Con lo cual empiezan a aparecer reclamos por diferencias indemnizatorias, porque hay empleadores que han utilizado topes que están desactualizados. Entonces ahí aparece el primer dilema. ¿Qué hacer frente a esto? ¿No aplicar el tope? ¿Aplicar un tope provisional o provisorio que signifique tomar el último tope indemnizatorio y sumarle todos los aumentos de alcance general que recibió la escala? Bueno, nosotros nos inclinamos más por lo segundo, ¿no? Porque creemos que el tope indemnizatorio al final del día es un instituto del que no se puede prescindir, especialmente cuando se trata de personal fuera de convenio y uno tiene que cotejarlo para ver si corresponde aplicar la doctrina Bisotti o no en ese caso, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos enfrentamos a este dilema, y la verdad es que hemos hecho un relevamiento y yo he podido ver que hay empresas que deciden igualmente aplicar el último tope publicado, sin tomar en cuenta que cuando salga el nuevo tope va a salir con efecto retroactivo y va a provocar un reclamo inmediato. Esto es tan inmediato como que los acuerdos salariales actuales están introduciendo cláusulas que en todos los casos tratan de que el acuerdo salarial que se pacte rija desde el momento en que las partes acuerdan, pero exclusivamente para los contratos de trabajo vigentes al momento de la celebración del acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces hay una demora de 1 mes o 45 días en la negociación, y en ese interín hubo bajas. Y si uno aplica el aumento salarial con efecto retroactivo, pero sin hacer esta salvedad de que solo se aplique a los contratos de trabajo vigentes al momento de la celebración, va a tener que hacer ajustes de liquidación final para toda la gente que egresó, y ese también es otro nicho de litigiosidad que se suma a este que estamos conversando sobre el tope indemnizatorio, ¿no? Con lo cual, ahí vendría para los colegas una primera recomendación, que es: lo único que no deberían hacer es utilizar el tope histórico. Si quieren prescindir del tope, bueno, es una decisión que tendrá sus aristas. Si quieren trabajar en un tope provisorio, apóyense en las cámaras empresarias que han negociado el convenio, si es que es una negociación salarial centralizada, o háganlo ustedes a través de la negociación descentralizada, si tienen la ventaja de negociar por empresa, pero trabajen con un tope provisorio, porque ese tope provisorio es el que va a terminar coincidiendo cuando la autoridad laboral termine de publicar el tope definitivo vigente al momento de la fecha de la extinción del contrato de trabajo. ¿No? Entonces me parece que este es un aspecto que creo conveniente repasar y revisar y hacerle una suerte de service, ¿no? A la luz de que se ha vuelto a utilizar el tope, algo que durante el 2023 y 2022 no se había empleado tanto. Si les parece, lo que podemos hacer es ir repasando los temas y al final reunimos las inquietudes. Dale. Para no alterar la fluidez de la charla. ¿Les parece? Perfecto, Señor. perfecto. Sí, sí. Bien.
Un segundo aspecto que nos pareció también interesante, que vino a propuesta de una de las integrantes de esta comunidad, Adra, que dice que participa activamente y nos sigue. Bueno, ojalá que sea así, porque cuanto más gente se sume, más enriquecedor se va a poner esto, y que tiene que ver con una situación que de algún modo la fuimos titulando, pero que yo me atrevería a decir que tiene que ver más con una práctica post pandemia e implementación de los sistemas de trabajo virtual o híbridos. Como verán, me resisto a hablar de teletrabajo y tengo razones sobradas para hacerlo, ¿no? Y en este caso, el planteo que nos hacían es, estoy teniendo reclamos por diferencias salariales, reclamando horas extras por aquellas extensiones de jornada no autorizadas expresamente por el empleador, tampoco denegadas expresamente por el empleador. Y entonces empieza a jugar un poco el silencio y las expectativas en esto, ¿no? Yo en este punto quiero hacer una primera puntualización. Las horas extras es una de las pocas figuras donde la carga probatoria recae en quien invoca haberlas trabajado y no haberlas cobrado. Digo, ahí tenemos una quizá ventaja excepcional de inversión de la carga probatoria, es decir, recae en quien sostiene haber trabajado esas horas, entonces eso facilita el rol del empleador, porque el empleador, valiéndose de algunos elementos tecnológicos, desde ya que el reconocimiento biométrico, pero también el trabajo con códigos QR, en aquellos grupos de trabajo que vayan circulando por distintos lugares y que de pronto puedan le puedan darle una trazabilidad a su desempeño presencial fuera de las instalaciones del empleador, puede contribuir a que el empleador cuente con elementos para defenderse ante un reclamo donde se planteen horas extras, porque claro, después de la última reforma que propició el doctor Héctor Recalde, ustedes recordarán, en la primera década de este siglo, modificando la ley de jornada y excepcionando del cobro de horas extras solo a gerentes y directores, no a personal de dirección gerencial o jerárquico como era antes. Ustedes recordarán que antes el decreto reglamentario de la ley de jornada tenía una textura más abierta y permitía entonces que el personal jerárquico gestionara por objetivos y entonces no pudiera reclamar el impacto del overtime. Pero bueno, eso fue modificado en esa obsesión que en Argentina se instaló en esa época de recomponerle la ley de contrato de trabajo a la fisonomía que tenía en 1974, y entre esas iniciativas estuvo este grave retroceso de solo permitir como excepción al cobro de horas extras la ocupación de una posición gerencial o de dirección, ¿no? Entonces eso, sumado a la irrupción de las nuevas prácticas derivadas de la pandemia, y algunas de ellas no reguladas, con lo cual acá vendría una segunda puntualización, que es ajusten las políticas internas, revisen los reglamentos, traten de regular de la mejor forma posible esto, porque en materia laboral las expectativas juegan un rol preponderante a la hora de determinar reclamos, ¿no? Y esto la justicia lo puede entender muy bien porque hoy es uno de los poderes del Estado que funciona con más hibridez, paradójicamente, ¿no? Claro. Con lo cual los jueces pueden entender cabalmente esta cuestión, pero tratar de entender cómo se desarrolla este fenómeno cuando se trata de desenvolvimientos que el empleador no puede controlar dentro de un establecimiento. Muchas políticas de trabajo remoto justamente plantean una desconexión, y cuando digo una desconexión es que desde el empleador a los empleados no haya requerimientos que no respeten las 12 horas entre la culminación de una jornada y el inicio de la otra. Eso no quiere decir que desde el empleado al empleador sí pueda haber, porque aparece la picaresca, y la picaresca es inevitable. Pero bueno, siempre hay antídotos contra la picaresca.
tal cual. Y uno de los antídotos puede ser regular una política interna que le dé andamiaje a esto, que maneje las expectativas y las gestione también, y si se pueden apoyar en elementos de orden tecnológico que también contribuyan, mucho mejor. Ya hay empresas que lo están haciendo para garantizar la trazabilidad y con el argumento de respetar los descansos entre jornada y jornada, ¿no? Pero vuelvo a insistir en el primer punto, no perdamos de vista que la carga probatoria del trabajo fuera de horario recae en cada empleado o en cada empleada. Con lo cual, eso le da una fortaleza, una robustez al empleador para defenderse no menor. Así que en ese punto, después, si quieren, abrimos un espacio para intercambios, para preguntas, pero nos parecía válido el tema, nos parecía interesante y creo que cada empresa y cada actividad va teniendo problemáticas cualitativas distintas, ¿no? No es lo mismo una empresa de logística que de pronto una empresa que tiene diversos establecimientos o con fuerzas comerciales que andan con zona Bueno, asignada, ¿no? ujú, ujú. Ahí En van distintos pasando lugares del mundo. tal cual, distintos lugares, distintas situaciones. Sabemos que en el interior hay horarios partidos respecto a los horarios de las grandes ciudades, eso también genera una Ujú. dificultad, ¿no? En términos de comercialización, con lo cual esa es una cuestión que nos vino muy bien la iniciativa que nos propusieron para tratarla y esperamos que en las próximas exposiciones también podamos enriquecer temas que elegimos nosotros con aquellos que ustedes prioricen, porque en definitiva eso le va a dar atractivo, ¿no? Sí, yo solamente, si me permitís 2 segundos, Sí, claro, sí, me encanta. a mí me parece muy relevante destacar que todo lo que tiene que ver con la coherencia y con la ecualización de las normas, o sea, una parte es la parte normativa, que es la parte higiénica que uno puede darse, ¿no? Dentro de la Ujú. organización. eh, en conjunto con las soluciones tecnológicas que te permitan también de alguna manera administrar adecuadamente estos lapsos de tiempo de intercambio, de interconectividad de las personas con sus referentes. Pero todo esto si no está asistido por una mínima lógica de trabajo, porque terminamos siendo autoconspirativos muchas veces en la gestión, ¿no? Ujú. Entonces decimos, por un lado trabajamos por objetivos, ¿sí? Las empresas, ¿no? Hacemos grandes decálogos de cómo seteamos los objetivos de los directivos, de los gerentes, de los jefes, de papá, papá, ¿sí? Y dice, esto es lo importante de la organización, y después tenemos dentro de ese mismo plexo gente que trabaja eh, con la intención o no de tener a toda su gente 24 horas al día, dependiendo de un WhatsApp, de un mail o de lo que fuera. Digo, a todo este andamiaje hay que darle algo más, y ahí sí se la paso a Gustavo, pero de taquito, algo más conductual, algo más que tiene que ver con cultura, que es de la mejor manera que podemos cuidarnos es teniendo conductas adecuadas a lo que queremos realmente hacer o mostrar como orden laboral o jornada laboral o como estructura de trabajo. Perdón, para mí esto es por ahí muy obvio para todos, pero de tan obvio a veces se obvia, ¿no? Gustavo, no sé qué decís vos Sí, no, sobre yo esto. por un lado recuerdo algo vivencial, no por el tema de mi función en particular, pero haber trabajado en una empresa donde teníamos lo que le llamábamos flexi time, ¿no? Entonces lo que teníamos que cumplir era cantidad de días hábiles por 8, ¿no? Al mes, ¿no? Y teníamos y una franja horaria que estaba alrededor del mediodía, 2 horas antes del mediodía, 2 horas después del mediodía, ¿no? Y después lo demás lo podíamos ir acomodando. Si un día teníamos que salir antes o llegar más tarde por un trámite o lo que fuera, digamos, el tema Ujú, era que a fin de mes tuvieras tus días hábiles por 8, digamos, ¿no? Cumplidos. Digo esto por el tema de que por ahí trabajando por resultados, como decía originalmente la norma, ¿no? Y teniendo la posibilidad del híbrido, del home working, uno puede ir acomodando los horarios, como tanta gente que dice, che, aprovecho y voy a buscar a los chicos a la escuela, ¿no? ujú. Que no está bien, por ahí después me quedo trabajando hasta las 7:30, las 8, ¿no? Para sacar el trabajo. Y entonces era en lo que en jornada mía de trabajo estuve haciendo cosas que son mías, ¿no? Entonces después se me prolongó, ¿no? Y está bárbaro como ganar en autonomía y en libertad. Y ahí sí vamos al tema de cultura, y si querés a un tema que
qué sé yo, criándome en recursos humanos, en lo que se llama el lado blando, ¿no? La parte de capacitación, desarrollo, selección y todo esto, uno tiende a entrar por empleos, por selección, ¿no? Y después como que lo menosprecia ese lugar, como que es de entrada, lo que hacen las búsquedas, qué sé yo, lo más importante es desarrollo, capacitación, ¿no? Pero cada vez valoro más el trabajo de selección, ¿no? Y digo, casi que el tino, el corazón del buen trabajo de recursos humanos es manejar dos puertitas, ¿no? De los que entran y de los que tienen que salir, ¿no? Ujú. Entonces, que lo que tengo que tener es gente con esquemas, digamos, que dan más libertad como estos, gente que tenga la capacidad de manejarse en libertad de manera responsable. Ujú. Y una Siempre que, señalética adecuada, ¿no? Dentro de la organización, en el proceso, una señalética adecuada. y está muy bien lo que dice Héctor, claro, de parametrizar y poner claramente esto. Cuando yo te decía esto del sistema que tenía de FlexiTime, estaba muy claro cómo estaba escrito. Y cada jefe recibía los listados de la gente, de la ficha de entrada y salida, y lo recibíamos nosotros, el propio, ¿no? Para ver cómo estábamos en nuestro balance de horas. Mm. Y pero hay un tema de tenemos que, siempre que queremos trabajar con ámbitos más flexibles, lo que tenemos que aprender es que tenemos que trabajar con gente más confiable. Tal cual. Gente Absolutamente. que responda a esa flexibilidad que estamos dando, ¿no? Entonces, por eso digo, revalorizar el tema de selección, ¿no? Y para después no terminar por ahí con juicios, como decía, ¿no? Esta señora participante del spot y como estaba marcando ahora Héctor en su presentación, digamos, con tanto tino, ¿no? Creo que es mucho más importante todo este tema de tanto la selección inicial como la selección que hacemos todos los días con la gente que trabaja con nosotros. Ujú. ¿Mm? Sí, es cierto, Gustavo. Lo que pasa es que a veces uno tiene que lidiar con el stock. Ujú, Y en el stock estamos viviendo quizá un choque cultural, una tensión, porque uno trata Sí. de ser más flexible y confiar más, y resulta que del otro lado sigue apareciendo una mirada más fordista ujú, de seguir aprovechando cada minuto, cada fracción que se exceda, porque ahí aparece una oportunidad de reclamo. ujú, Hoy tenemos actividades industriales, particularmente con conflictos, porque los empleadores han empezado a implementar reglamentos internos o políticas para armonizar los pedidos, por ejemplo, de turnos médicos, que en el periodo de pandemia o en el periodo de hibridez se solían pedir en cualquier horario, total, se compatibilizaban con el trabajo, y ahora resulta que cuando estás llamando a una presencialidad mayor, empiezan las tensiones y empieza el Ujú. sindicato a reprochar que la empresa no autoriza tiempo para trámites de orden personal y obligatorio. La verdad es que no son personales y obligatorios, son personales, pero no Ujú. obligatorios. Obligatorio Ujú. es una donación de sangre, obligatorio es el voto, otras cosas son obligatorias, pero bueno, es parte de esa picaresca de la que hablamos siempre, ¿no? Con lo cual este es un tema que seguramente eh, se plantea hoy como un punto de partida. Tal vez tengamos que volver a retomarlo a partir del intercambio que se vaya generando entre todos sobre esto, pero bueno, no queríamos dejar, por lo menos de instalarlo, ¿no? No, ujú, no, y perdón, Héctor, y creo que el hincapié que vos haces respecto a las regulaciones internas, las políticas internas y su implementación es eh, particularmente importante. Lo mismo la apoyatura que eso pueda tener en soluciones de orden tecnológico para que de alguna manera uno tenga ese respaldo como para decir, bueno, che, de acá en este esquema que nos vamos moviendo no tenemos certezas, ¿sí? O tenemos Tal cual. mayores certezas que dudas. Bueno, Bien, perdón, sigo. entonces bueno, ahí ya hemos incorporado un segundo tópico en esta enumeración de temas controvertidos, controversiales. Hay uno más, hay varios más. Digo, si tenemos oportunidad, vamos a tratar al final de algunas cuestiones que hoy están impactando de manera directa y frontal en las relaciones laborales, tanto colectivas como individuales, a partir de una reforma que apenas rige desde el 9 de julio. Es decir, lleva
menos de un mes, tiene muchísimos aspectos todavía pendientes de reglamentación y ya está cambiando hábitos y ya está cambiando prácticas. Fíjense la importancia de una reforma, ¿no? Pero vamos al tercer aspecto que me pareció valioso mencionar, porque se viene dando cada vez con más asiduidad y tiene que ver con el desafío de la búsqueda de competitividad por la que hoy atraviesa prácticamente todo el arco empresario en Argentina, y donde a veces el ajuste por cantidad no alcanza. Es más, nos encontramos con empleadores que necesitan ajustar dotaciones, pero que por no reunir los requisitos para iniciar un procedimiento preventivo de crisis, virtualmente son extorsionados por los sindicatos, a sabiendas los sindicatos de que no pueden transitar por ese procedimiento. En algún momento analizaremos en algún lunes de ADRE y de Byton qué requisitos debería reunir un empleador y si es sensato que se le pida, entre otras cosas, 3 balances anuales negativos, como si las crisis hoy tuvieran que tener por lo menos 3 años y medio de evolución, ¿no? En todo caso, en ese periodo puede desaparecer el empleador más que soportar la crisis. Pero bueno, lo cierto es que estamos viendo que hay empresas que han decidido revisar su estructura salarial, su estructura de costos salariales, discontinuando algunas modalidades horarias y consecuentemente discontinuando adicionales salariales atados a esas modalidades. Y ahí viene un primer planteo de los sindicatos diciendo que, bueno, que eso en realidad es un derecho adquirido, que ya tienen incorporado dentro de su compensación esa configuración de adicionales. Está pasando mucho en la región del sur del país, donde muchas empresas privadas están revisando los incrementos que han recibido las zonas inhóspitas o las zonas desfavorables, que en periodos de expansión se incrementaban por encima de lo que establecían los propios convenios, pero ahora en periodos de retracción, donde uno ya no tiene una nómina de personal mínima para operar y no puede trabajar en ganar competitividad que no sea a través de una revisión de estos adicionales, y se enfrenta ante el dilema de cómo avanzar, en especial ahora en julio y particularmente en agosto, cuando impacte el nuevo criterio de retención del impuesto a las ganancias, que sabemos que es mucho más amplio y que le pega a todos, salvo algunos trabajadores como los de Tierra del Fuego o los de la zona de la cuenca austral, gasífera y petrolera. Los demás tienen las deducciones ordinarias por el principio de igualdad ante la ley, con lo cual empiezan a aparecer o a converger Y los jueces elementos. también, ¿no? Bueno, por supuesto, los jueces también. Los jueces designados antes del 2018, Gustavo. Ah, Es otro claro, tema. cierto. Otro tema delicado también. Pero fíjate, ¿no? Lo que vos mencionás es muy cierto. Los jueces que hoy no pagan impuestos a las ganancias son los que tienen que resolver los innumerables planteos que los sindicatos están haciendo contra el impuesto a las ganancias, desde el sindicato de bancarios y a tantos más, ¿no? Pero bueno, eso como es materia de otro análisis. En este caso lo que estamos viendo que empieza a ser una práctica y la quería compartir con ustedes, porque a lo mejor podemos allanarle el camino a alguien que esté pensando en avanzar en un camino así. Tiene que ver con discontinuar algunos conceptos salariales y cómo enfrentar una negociación peyorativa, ¿no? Hay un antecedente muy relevante que obtuvo Asindar en su momento y que creo útil también compartir, y que tiene que ver con la posibilidad de indemnizar esos conceptos desde el momento en que se fueron percibiendo hasta el momento que se dejen de percibir, no desde la fecha de ingreso, porque no necesariamente estos adicionales han regido durante toda la relación laboral. Claro. ¿No? Entonces, en el caso de Asindar fue así, llegó a la justicia e incluso una de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo en su momento dijo que esa indemnización en reparación de un adicional remunerativo discontinuado, equivalente al valor de ese adicional multiplicado por el tiempo en que lo percibió, está exento de impuesto a las ganancias porque desaparece la fuente que lo generó. Claro, ¿no? mira qué bien. Entonces, Sí.
es como que aparecen elementos que hemos podido visualizar en algunos procedimientos de crisis que se han llevado a cabo en estos últimos 60 días, donde se ha salido de esos procedimientos con acuerdos de reconfiguración de la compensación salarial y reparación o indemnización del gap generado, que muchas veces hasta se pacta en cuotas ajustables conforme a los aumentos salariales que se vayan dando en el periodo de esas cuotas, para que de pronto sea un soft landing la reducción del salario, porque se va a entremezclar la reducción nominal con el pago de la cuota, y eso va a terminar generando cierta estabilidad en los ingresos que en un contexto de baja inflación se hacen mucho más metabolizables, ¿no? Entonces, ese nos pareció también un aspecto que estamos viendo en el sector textil, que estamos viendo en el sector siderúrgico, que estamos viendo en el sector metalúrgico, y que estamos viendo y seguramente vamos a ver en otros, donde, como suelen decir los economistas, una vez que la inflación se acomode, la niebla se va a correr. Y ahí vamos a ver el nivel en el que estamos, el nivel de competitividad en el que estamos, el nivel de productividad que tenemos, en fin, se van a terminar los trucos de magia que una inflación desbordada genera, ¿no? Entonces me parece que también este es un tema que creo interesante por lo menos puntualizar o marcar ahora que vamos a empezar a transitar periodos de baja inflación, o por lo menos de una inflación más acorde con lo compatible, que hace que tengamos negociaciones salariales. Ya el propio gobierno está propiciando que no sean inferiores a los 3 meses, porque justamente estas negociaciones cada 2 o cada mes también han hecho colapsar a los institutos de los que hablábamos antes. El cálculo del tope indemnizatorio por parte de la autoridad laboral es inviable con una negociación salarial que se lleve a cabo cada 2 o 3 meses, ¿no? Lo que nos deberíamos preguntar es ¿por qué tiene que ser el Estado el que lo calcule? ¿Por qué no deberían ser las partes, en todo caso, después de una validación ulterior, ¿no? Pero bueno, esto es también la presencia estatal omnipresente, ¿no? De un esquema de trabajo de relaciones laborales donde a veces el tripartismo se vuelve un poco asfixiante en algunas áreas, ¿no? Vos sabés que yo me recuerdo en el inicio de los 24013, que si mal no recuerdo es donde empieza a usarse el tope, se hacía eso. Las partes llevaban al Ministerio de Trabajo los cálculos actuariales. Así es. Y de alguna manera lo que hacía era validar la fórmula. No es una mala propuesta para tal vez arrimarle a la autoridad laboral. Veo que estás con la memoria impecable, Mariano, porque efectivamente del 26 de diciembre de 1991, cuando comenzó a regir la ley de empleo, se permitía esta posibilidad, que las partes acercaran la fórmula, ejercía un control la autoridad laboral en ocasión de la homologación, que es donde debe ser, y no como ahora, que primero homologa y después otra área se aboca al cálculo del tope y su publicación en el boletín oficial, lo que provoca una morosidad enorme, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que creo yo que junto a estos que estamos revisando, el overtime y también el tema de la reconfiguración de la compensación salarial vía negociación colectiva o incluso vía acuerdo individual. Tenemos algunas empresas vinculadas a la actividad petrolera que con profesionales han revisado la composición salarial y a través de acuerdos por antescribano, estamos hablando de profesionales, ¿no? Que tienen plena conciencia del alcance de sus actos. Ni siquiera necesitan patrocinio letrado, han llegado a pactar un cambio en la configuración salarial, la discontinuidad de un adicional atado, sea un objetivo que ya no se persigue o sea una modalidad horaria que ya no se cumple. Bueno, ¿cómo compensar eso? Y bueno, se ha generado una justa composición dentro del espacio de autonomía de voluntad individual, ¿no? Que finalmente la Corte admite. Así que ese también es un tema que me parecía interesante volcarlo, como para que lo vayamos agendando, y después le hacemos un seguimiento en la medida de las necesidades, hacemos un on demand, ¿no?
Es que estábamos muy inhibidos con el tema este de la innovación objetiva de los contratos, digamos, Sí, claro, temeroso, ¿viste? La verdad que totalmente. son buenas noticias que además haya una aceptación más generalizada en lo colectivo. Bueno, si bien estamos mezclando los ámbitos, no termina sino impactando en el contrato individual de cada una de las personas, ¿no? Así Sí, que está buena, eso para mí es una muy buena noticia realmente, Héctor. sí, de hecho, Mariano, lo que vos decís es muy clave en esto porque hay que bascular. Puede haber un acuerdo colectivo, pero los acuerdos colectivos que he estado viendo y en los que hemos estado trabajando tienen un anexo donde individualmente va refrendando cada trabajador el resultado de ese acuerdo, porque el sindicato tiene capacidad para comprometer colectivamente, pero no en el plano individual de la compensación salarial de cada trabajador. Así Entonces, es. cuidado con la seguridad jurídica también en esto, ¿no? Y lo que vos decís de animarse, yo creo que no te olvides que el DNU, que está suspendido, tiene una modificación del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo permitiendo las innovaciones individuales Así es. y que el bloque opositor constructivo de diputados quitó en el proyecto de bases, ¿no? Pero bueno, eso está en la agenda. Y yo creo que cuando un tema integra la agenda, es como que se empoderan algunos actores sociales y dicen, bueno, ¿por qué no atravesamos este camino y le demos las seguridades jurídicas posibles? Por ejemplo, un acuerdo colectivo con el sindicato, que sea refrendado individualmente por los trabajadores con su contrato vigente al momento de la celebración del acuerdo. En fin, Ujú. pequeños avances que apunten a ganar competitividad sin afectar el nivel de empleo y sin encontrarte con un juicio a la vuelta de la esquina, ¿no? Que yo creo que ese es un poco el desafío. Y bueno, y como cuarto punto, para dejar un espacio para las preguntas, que entiendo que hay algunas inquietudes, eh, yo quería hacer una referencia particular a la puesta en marcha de la 27742, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, porque muchas veces pasa que cuando empleadores y sindicatos viven casi un cuarto de siglo sin reformas útiles, eh, opera como un síndrome de inhibición, donde uno siente que no está en condiciones de hacer nada, si no es con la venia o la autorización de un tercero, ¿no? Y fíjense que yo he identificado tres efectos inmediatos que ha provocado la ley en su capítulo laboral solo en estos 35 días de vigencia, ¿no? Desde el 9 de julio a la fecha. Me tocó transitar una huelga general que empezó el 8 de julio, justamente en una actividad industrial donde la práctica del bloqueo es consuetudinaria. Entonces, muchos empleadores dijeron, ¿por qué no vamos a aplicar el nuevo artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita por primera vez una presunción de injuria ante el bloqueo, ante la afectación a la libertad de trabajo del que quiere trabajar, ante la toma de una planta, en tanto sean previamente intimados, ¿no? Ujú. Y bueno, y comenzó este conflicto y se dio lo que era previsible. En distintas partes del país, muchas plantas fueron bloqueadas en el turno de las 6 de la mañana del mismo 9 de julio, porque son de actividades de trabajo continuo, son hornos que no Ujú. paran. Y entonces el gran dilema era cómo actuar, si actuar con el chip de las últimas décadas o empezar a modificar la actitud. Y bueno, y Mm. muchas de estas empresas decidieron acudir a escribanos para poder hacer intimación inmediata. Algunas por Excelente. ahí hasta se vieron tentados de utilizar personas que se autoperciben escribanos, pero eso no es recomendable. Yo estoy hablando de escribanos, ¿no? Porque a las 6 de la mañana no hay mucha oferta, en el conurbano bonaerense especialmente, menos un 9 de julio. Pero lo cierto es que créanme que fue impresionante el efecto, porque apenas
el escribano identificaba a los empleados por nombre y apellido, pues los tenía previamente identificados con la foto de su legajo, y les planteaba la intimación y les decía que están cometiendo un hecho susceptible de configurar una presunción de injuria laboral y que si persiste posteriormente a la intimación va a ser despedido con causa, automáticamente los bloqueos se fueron disipando. Mira, Y se fueron ubicando como pasó con los piquetes. claro. Se fueron ubicando en otro lugar, dejaron de afectar el ingreso de camiones con materia prima y el egreso con producto terminado. Y la dinámica de la discusión fue distinta, ¿no? A tal Claro. punto que una segunda reforma incorporada por esta ley, ya no para el régimen del sector privado, sino que lo revisamos acá para el régimen de la función pública, pero que fijó un principio que en Argentina a veces hay principios que son tan obvios, pero que igualmente, hasta que no son receptados legalmente, parece que nos inhibe pensar con libertad, que tiene que ver con los salarios caídos, ¿no? Ustedes saben que el artículo 62 de la ley de bases prevé que la huelga provocará como efecto inmediato, y así lo dice el artículo 62, la abstención pacífica de trabajar generará el descuento del tiempo no trabajado. Esto que ya venía diciendo la Corte en innumerables fallos, pero igualmente terminó siendo también en este conflicto una cuestión distinta a la de otros conflictos. Ya ni siquiera se discutió. Es como que ya el propio sindicato dijo, no, sobre los salarios caídos no vamos a hacer ningún planteo, vamos a cerrar un aumento salarial después de 25 días de paro, y no llegó a la agenda ni siquiera. Y eso yo se lo atribuyo, se lo adjudico a esta cuestión, que obviamente puede ser perfectible, porque sabemos muy bien que hay aspectos que van a suscitar mucho debate. De hecho, si después quieren, les puedo compartir para que toda la comunidad también lo tenga. Seguramente ya muchos de ustedes lo deben tener. Ya vamos por 2 fallos. Uno del juzgado con multicompetencia en Iguazú y otro de la Sala 10 de la Cámara de Apelaciones de Trabajo de Córdoba, que han considerado que no corresponden los agravamientos indemnizatorios de la Ley de Empleo o de la 25323 reclamados en juicios en trámite cuando esos juicios comenzaron a regir, cuando esos juicios estaban transitando en ocasión de comenzar a regir la nueva ley, ¿no? Porque el artículo 7 del Código Civil y Comercial dice que se aplica a las relaciones jurídicas vigentes. Entonces, estos 2 tribunales han dicho que como las indemnizaciones de la Ley de Empleo en definitiva son penalidades o multas, se tiene que aplicar el principio penal de la ley más benigna. Y han eximido a los empleadores que estaban sometidos a juicio al pago de estas indemnizaciones. Claramente es un tema que recién se abre. Es más, yo hasta discrepo con esta argumentación, porque yo creo que siempre han sido indemnizaciones agravadas, no penalidades ni multas. Pero bueno, más allá de esto, esto va a generar un enorme debate que va a terminar en la Corte seguramente, pero que por lo pronto ya anima a los empleadores que tengan cartera judicial en trámite a cuanto menos plantearlo, ¿no? Como Actuar una en ese manera de sentido. propiciar también una conciliación más amigable o una reducción de esos pasivos contingentes, ¿no? Con lo cual ahí también tenemos un efecto inmediato de la aplicación de la nueva reforma laboral. Para aquellos que dicen, no, va a haber una reforma laboral que está tan sujeta a reglamentación que recién cuando se reglamente vamos a ver los efectos. Eso no es tan cierto. La verdad que eso no es cierto, en realidad. Obviamente que hay cosas que hay que reglamentar porque expresamente lo dice, porque tiene una textura abierta esta ley que fue propiciada por un sector opositor que le dijo al gobierno, acá está tu caja de herramientas, gestionalo, reglamentalo y gestionalo. Pero hay otros aspectos que no requieren de la reglamentación, por ejemplo, el despido arbitrario, que también va a ser extremadamente polémico. El despido discriminatorio, ¿no?
La incorporación del 245 bis a la ley de contrato de trabajo va a generar enormes polémicas. Ya de hecho la doctrina está generando polémicas, porque algunos se plantean que ese artículo es inconstitucional porque violenta tratados o convenios que Argentina ha suscrito, como el 111 y el 190 de la OIT, por ejemplo, porque bloquea la posibilidad de la reinstalación, violentando antecedentes como los que la Corte generó en el caso Cencosud, o incluso la inversión de la carga probatoria, porque el artículo 245 bis determina que ahora la discriminación debe ser acreditada por quien la invoque, y no aplicando la teoría dinámica de la carga probatoria, como decía la Corte en el caso de Pelicori con el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Entonces, desde ya que va a traer polémica. Y yo creo que el gobierno está tratando de consensuar cierto espacio de reglamentación para que haya la menor cantidad de judicialización posible. Pero en el interín tenemos que seguir gestionando, en el interín tenemos que seguir lidiando con todos estos temas. Entonces yo creo que esto, de algún modo hoy estamos haciendo un llamado a no perder de vista estas cuestiones que nos siguen atormentando, ¿no? Así que esta es un poco la síntesis. Oh, muy bien, che. Qué bueno esto de mirar, de prestarle atención a la transición, ¿no? A lo que está el entre partes, ¿no? Sí, entre una ley y la otra, la transición, los grises estos, ¿no? Donde sí. Tal cual, tal cual. Sí, y permitirse, yo creo que acá durante mucho tiempo estuvimos demasiado cooptados por una visión del derecho también, no solamente por el derecho en sí mismo, sino por la visión del marco regulatorio y de los actores sociales y sus interacciones, bla. Digo, esto de permitirse enjuiciar juicios y empezar a repensar cosas y animarse a actuar de una manera distinta, siempre de buena fe, ¿no? Pero digo, de una manera distinta, buscando estos nuevos destinos, que en definitiva los bien intencionados siempre vamos a intentar, y me pongo en la lista, digo, llevar a las organizaciones a un lugar de equilibrio, ¿no? Un lugar donde haya una muy buena productividad y un buen trato hacia las personas. No nos olvidemos que estamos en Adra, ¿no? No estamos Sí. en galeón francés esclavista del siglo XIX. No, pero es cierto esto que a veces operamos con inhibiciones que gracias a estas reflexiones que nos acerca Héctor, es realmente muy bueno, Héctor, excelente, nosotros Gracias, podemos Mariano. empezar a pensar o a repensarlas. Sí, incluso ¿sabes qué tiene que ver con esto que vos señalás? Abandonar la resignación, porque durante muchos años nos hemos terminado resignando a tener una actitud defensiva. Bueno, esto es una Sí, invitación a señor. repensar todo un poco distinto, a mirarlo de otro modo, a cambiar el chip, ¿no? Y bueno, Sí. yo creo que este espacio es ideal para eso. Y otra vez el tema para volver al tema de las horas extras, mira, en el híbrido. Mientras más libertad tengo, más responsable tengo que ser en el ejercicio de estas. Mientras más controlado, más estoy liberado de la responsabilidad. La responsabilidad la tiene quien me controla, ¿no? Lo que Totalmente. vale para el trabajador, digamos, con el tema de sus horas extras, vale para nosotros también en el ejercicio de la función de recursos humanos, cuando empezamos a tener más libertad para poder movernos, digamos. Más responsable tiene que ser nuestro manejo. Sí. Absolutamente, absolutamente. Es el gran desafío, ¿no? Sí, Es así. Yo así es, creo sí. que, bueno, estamos ante el desafío de la libertad y no lo digo desde un lugar político. Me parece que es la invitación que corre estos tiempos. El libro de Eric Fromm Eh, se llamaba El miedo a la libertad. ujú, Mira, Sí, y tiene que ver con esto. A veces, digamos, que me digan todo lo que tengo que hacer. Es más, hasta me da la posibilidad de decir, oh, me quejo, ¿no? Como decías vos, Héctor. No me dejan, que yo estoy a la defensiva, qué sé tal yo, que cual. yo, que el otro, como dijo uno una vez, era un mando medio, ¿no? Fabril dice, nos acostumbramos a jugar en una baldosa, ¿no? mm, Dice, tenemos el sí, sindicato de un lado, la gerencia del otro, digamos, nos tenemos que mover ahí, ¿no?
la baldosa crece. Entonces hay que Sí, sí. saber jugar mejor, sí. Totalmente, totalmente. Y la comunidad laboral también cambia y ya no se alinea tan fácilmente a los planteos colectivos que lidera un sindicato. O los sindicatos también están desafiados por sus propias bases, Mm, ¿no? Que tienen que dar explicaciones más sofisticadas, que hay que hacer eso porque hay que hacerlo. Ujú. Hoy empiezan a jugar otros intereses y creo que también hay que estar preparado para eso, ¿no? Sí, el otro día así. estaba escuchando al secretario general de los aceiteros, creo que es Sí, claro. Sí, sí, sí. no digo, que no tiene una toma de posición política, por ejemplo, cosa rara Ujú. dentro de nuestros sindicalistas, ¿no? Interesante, cómo va mutando también esto. Estábamos acostumbrados a decir, bueno, todos eran peronistas, como en algún tiempo también había radicales, socialistas, ¿no? Están estos que son profesionales del gremialismo también. Sí, Yo sí, siento Mariano. no, que la responsabilidad también vuelvo, es de todos. Mejorar el nivel de la información, mejorar el nivel de la discusión, y mejorar el nivel de la discusión es propiciar mejores ámbitos para el desarrollo de las relaciones. Ujú. Me parece que también desde todos los sectores tenemos que propiciar ese camino. Ujú. Ahí me parece que tenemos una pregunta, a ver, en el chat puede ser. Consulta sobre la carga probatoria. ¿Es real que con algunos emails el juez puede suponer que esta realidad era habitual y diaria? Preguntan ahí. Sí, a ver. Perjarik. eh, por lo general, estos temas exigen analizar cada caso, ¿no? Aplicar el casuismo, porque primero hay que ver si esos intercambios de WhatsApp son a través de los teléfonos asignados por la propia empresa como herramienta de trabajo o no. Lo segundo que hay que ver es cómo uno ha Hay un bajado tema esa de inversión de la información. carga de la prueba también, ¿no? Con las horas extras de los no Claro. conveniados, Héctor. Sí, sí, tiene que ver con eso, me imagino, pero el WhatsApp suele ser un indicio que hace semiplena prueba junto con otros indicios. No suele ser Ujú. prueba en sí misma, como de pronto sí el correo electrónico que atraviesa por el servidor y deja una trazabilidad La que es huella. innegable, tal cual. En cambio, el WhatsApp, máxime cuando a veces se lo programa para que se autoeliminen los mensajes. En fin, hay una cantidad de variantes. Hemos tenido casos judiciales que de pronto se han llevado a prueba los WhatsApp y de pronto la autoría no se acredita porque el teléfono invocó la persona que lo tenía otra en ese momento, un familiar o un tercero que Claro. estaba con él y que él no había activado ese mensaje o él no había enviado ese. Entonces, el WhatsApp hoy por sí solo no es prohibidor. Sí, la pregunta específicamente habla de los emails, ¿no? Sí, Bueno, los emails es distinto, ¿no? El sí, correo electrónico, si es una herramienta de trabajo, estamos hablando de los emails oficiales, los que pasan por claro. el No el servidor, Gmail, sí. tal cual. Ahí Y yo tengo habrá una que ver si la. consulta, doctor, sobre el tema del WhatsApp. Sí. Nosotros habitualmente recibimos de los empleados, operarios textiles somos, certificados médicos para cubrir esas ausencias o mensajes, ¿no? Obviamente que están relacionados directamente con la justificación de la ausencia. Usted me dice que el WhatsApp no es probatorio de que en realidad el señor me lo haya pasado, que para que sea legal tengo que recibirlo por correo electrónico. A ver, estábamos hablando en realidad Las de horas horas extras. extras, pero si ahora le agregamos la posibilidad del envío del certificado médico, cuidado con eso, porque el certificado médico después uno tiene que discutir, sea administrativo, sea judicial, si lo entregó o no el empleado, y la única manera de acreditarlo es con la firma hológrafa al dorso de él, porque si no, ¿cómo se garantiza? Por el correo electrónico podría ser si hay firma digital en la compañía, pero si hay firma electrónica tampoco, porque uno no Claro. tiene manera de garantizar esa trazabilidad entre el origen de ese documento y el destino de ese documento. Yo diría, el WhatsApp ha facilitado mucho las cosas, pero también a otras las ha vuelto mucho más difusas y complejas. Para el empleado es más sencillo mandar un certificado, revolearlo por WhatsApp y desentenderse.
yo recomendaría que la empresa revise su política y establezca un reglamento donde no sea suficiente con enviar un WhatsApp con el adjunto de un certificado médico, porque la verdad que un certificado médico debe reunir una serie de requisitos para que tenga la entidad de tal. No basta con una constancia de una visita médica, no basta con una constancia de un tratamiento, sino un diagnóstico o una prescripción médica. En fin, hay aspectos que hacen al certificado médico como tal que, bueno, exceden un poco el formato de esta charla y habría que analizar cada caso en particular, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. No, de nada. Muy bien. Mariano, ¿estás ahí? Sí, estaba tratando de leer, sí, no sé si es verse más que una pregunta, es una aseveración sobre que la nueva ley ya es vieja. Puede ser, ¿eh? Esto es todo muy dinámico, pero la verdad que Sí. a los que hemos transitado este mundo laboral hace unos 30 años, puede ser que los contenidos Son nos dinámicos. resulte... Sí, pero digo, a todo punto, digo, y a todo evento, era una reflexión de otro colega. Nosotros tenemos que trabajar sobre el mundo real, no sobre el mundo posible o sobre una futurología, me parece, ¿no? Porque ahí estamos cambiando de planos. Está bueno pensar en algo evolutivo, porque, nada, me parece que las disrupciones nos han dejado en lugares poco confortables a veces, Y ¿no? tenemos Digo, una práctica muy linda en la Comunidad Económica Europea que son los concilios, los consejos del trabajo, los Work Council, ¿no? sí, Como un tema de continuamente estar viendo estas cosas que van mm, surgiendo, ¿no? Sí, es interesante y aplicarle sentido común, ¿no? Y buena voluntad de las partes más que dice la ley y qué es lo que interpreta un juez, ¿no? exacto. Sí, ojalá evolucionemos a un modelo de este tipo, sí. Ojalá, quiera Dios. Bueno, muy bien, No, estamos terminando ya. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias No, a por favor. todos por participar del spot. Y sobre todo, bueno, gracias a Adra, que es la que prohijó este espacio, y a Byton, que lo sustenta, digamos. Sí, a todos y a todos los que están del otro lado, porque sin ellos de ese lado esto no tendría absolutamente ningún sentido, ¿no? Exactamente. así es. Muy bien. Así Bueno, es. muy bien. Dejamos, Muchas dejamos, gracias, la Por verdad que favor, gracias, muy, no, muy por claro favor. todo. Y Mariano. siempre nos acompañan. Gracias. No, simplemente me sumo a la rogatoria de Héctor y tuya anterior, es decir, utilicemos el espacio para sumar temas, para Sí. poner arriba de la mesa aquellas cuestiones que nos interesan, nos preocupan o ocupan, y bueno, nada, buena semana para todos, lo mejor Igual y sí, gracias. la próxima vamos a hacer, como se estuvieron liquidando ganancias ya, a ver cómo va el tema este de ganancias también, hacer los ajustes pertinentes. Sí. Buenísimo. Excelente. ¿Mm? Muy Gracias, bien. Héctor. Muchas Gracias, gracias, Cuídense. Gustavo. Héctor. Que tengan Y una buena suerte para el semana. miércoles, Héctor. Sí, suerte. No se Vamos a Gracias. pique, necesitarlo. no se Chao, hasta pique. luego. Chao.